los aspirantes a candidatos durante la próxima contienda electoral van a deber evitar ciertos actos, ciertas conductas, esto para no perder su registro. ¿Cuáles son estos actos? Acompáñenos, Saray Mariscal nos tiene la información. En sesión ordinaria, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó las restricciones que tendrán los precandidatos a elección popular en las precampañas. Algunas de ellas son que no podrán solicitar o recibir recursos no autorizados, exceder el tope de gastos de precampaña y campaña, fijar su propaganda en contra a lo establecido por la ley, utilizar en su propaganda símbolos o distintivos con motivos religiosos. En caso de que no cumplan las restricciones, hay una diversidad de sanciones que puede incluso recaer en el no registro de su candidatura una vez que sea postulada. Otra de ellas es utilizar expresiones verbales o escritas contrarios a la moral. Desde multas, bueno, primero van las más leves, a partir de amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, multas económicas, retención del financiamiento público, e incluso pueden ser hasta las penalidades más máximas, que es con la cancelación del registro como partido político. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.